contribuir. contribuir a que exista una conexión entre lo que va a ser una buena lectura y lo que no lo va a ser, porque al final del tiempo el lector está entregando lo más valioso que tiene de sí un libro, que es el tiempo. Claro, y toda lectura se paga con la vida porque está consumiendo tiempo. Fíjate, Con el oído en la letra, con Aymara Lorenzo. Carlos, quiero hacerte esta pregunta. ¿A los críticos literarios se les ve como el coco de la película? bueno, en principio gracias por la invitación, querida Aymara. Efectivamente, a los críticos se nos ve a veces como el coco, pero es una actitud que viene desde el romanticismo, desde el siglo XVIII y XIX, cuando se creó esa noción del escritor paria, del escritor genio. Y entonces en ese momento, de ahí en adelante, pues el crítico literario era como incómodo, porque el crítico literario venía a molestar un poco cuando criticaba justamente los materiales que producían los creadores y los creadores se sentían nimbados por Dios, se sentían con una misión divina y cómo iba a venir un crítico terrenal a hablar de esto. Pero con el paso del tiempo, pues, aunque siga habiendo incordios, los críticos y los creadores se necesitan mutuamente, pero sí, hay una actitud a veces de ese tipo. He querido hacerle esta pregunta para iniciar este episodio con el oído en la letra a Carlos Sandoval, porque él es crítico literario, es docente e investigador del Instituto de Investigaciones Literarias de la Universidad Central de Venezuela. Ha publicado varios libros de crítica sobre literatura venezolana. Además, es antólogo del cuento venezolano y, por supuesto, tiene en su haber, no era menos que esperarse así, diversos reconocimientos como escritor, como cuentista y como escritor de novela corta. El tema de crítico literario viene a propósito de el rol que cumple en la industria literaria. Un crítico literario puede inclinar a favor o en contra la balanza sobre un texto, sobre un libro. Bueno, si se trata de un crítico que ha adquirido sobre la base de su desarrollo profesional un estatuto de voz autorizada, sí podría ser. En algún momento, por ejemplo, T.S. Eliot llegó a desarrollar un tipo de reflexión sobre los poetas metafísicos que no existían hasta cuando él empezó a hablar de eso, porque él era un poeta importante y porque además él quería que se vinculara su poesía con esa línea de los poetas metafísicos. Esto quiere decir que cuando un crítico, otro caso sería Harold Bloom, por ejemplo, cuando un crítico llega a adquirir ese prestigio, esa proyección, podría inclinar la balanza. En el caso venezolano, se cuenta que en los años 30, 20, 30, 40, cuando Jesús Emprún criticaba algún texto de manera positiva, ese texto de inmediato casi que entraba en el canon de nuestra literatura. Y cuando lo criticaba negativamente, pues el libro le costaba o al texto le costaba mucho más ir alcanzando, digamos, algún puesto en el imaginario venezolano. Sin embargo, hay que decir que la crítica no siempre debe verse como un efecto negativo. Hace muchos años se discutía en Venezuela por los años 90 y se señalaba que los críticos solamente hablábamos de cosas que no nos gustaban. Y no es así. El crítico es un funcionario público, así lo veo yo, hace un servicio público porque sobre la base de las percepciones, de los análisis críticos, es cómo se puede construir una historia de la literatura. Precisamente a propósito de lo que dices, ¿cómo, cómo debe ser el rol de un crítico o cuál debe ser el rol de un crítico en ese proceso de interpretación de una obra? Yo, como lectora, ¿qué debo esperar del trabajo de un crítico literario, sin que éste se convierta en un puente entre mi percepción, mi criterio, mi pensamiento y esa obra? Bueno, Aymar, hay varios tipos de crítica literaria. Hay
digamos, varias instancias. Hay un tipo de crítica literaria que es la crítica basada en las reseñas de periódicos. Ya no existen muchos periódicos, pero existen blogs, existen páginas web. Ese es un tipo de crítica que lo que busca es informar sobre la aparición de un texto, sea poético, sea narrativo. Hay otro tipo de crítica que va un poco más allá y que parte de una reseña, pero produce una valoración. El crítico señala, por ejemplo, que el último libro de Aymara Lorenzo es un libro que hay que mirar con mucha atención porque allí hay elementos que podrían contribuir con una nueva manera de entender la poesía. Hay otro tipo de crítica que es mucho más, digamos, más profesional en el sentido que busca producir conocimientos, valoraciones, pero que necesita de un instrumental mayor, que es el tipo de crítica literaria académica que se suele hacer en las universidades y en las revistas especializadas. Y también hay un tipo de crítica que es la crítica literaria, por ejemplo, que puede aparecer en un manifiesto literario de un grupo que se oponga a un modo de entender la literatura. Y por último, para mencionar cinco, está la crítica literaria de las contratapas de los libros, que buscan vender el libro. Entonces, el lector que lee crítica, el lector que lee crítica es un lector bastante peculiar, porque yo que soy crítico, yo leo crítica literaria para buscar información sobre lo que el libro dice y que me podría servir para una investigación personal. Si yo leo, en cambio, un texto de crítica literaria en un periódico, yo sé que el texto me va a decir de qué va el libro y qué tema desarrolla el libro. Pero si leo un tipo de crítico que utiliza la reseña al mismo tiempo para producir una valoración, ya yo allí no solo me entero de la posición del crítico, sino que también me entero de qué va el libro, porque muchas veces los críticos literarios, todos estamos cargados de valores y de ideología. Muchas veces los críticos literarios, cuando hacen crítica, muchas veces no, siempre también estamos revelando un poco nuestra ideología literaria, nuestra práctica literaria, nuestro espíritu de información y de formación de lo que es la literatura. Entonces, evidentemente, el lector que lee crítica anda buscando alguna cosa. Si es un lector, para terminar, si es un lector, digamos, un lector que no está entrenado en la crítica literaria, pero que es un lector consecuente de literatura, bueno, el lector allí tomará, dependiendo del tipo de crítica en la cual caiga, allí tomará lo que le venga bien para lo que él anda buscando, ¿no? Carlos, ¿cómo puede la crítica literaria impulsar el consumo de literatura? ¿Por qué preciso esto? Y hago el punto específico de literatura. Porque hoy día, como toda situación o toda experiencia, tiene su anverso, su reverso, su lado bueno, su lado menos bueno. Y esta posibilidad que ofrece la autopublicación ha inundado el mercado literario de textos buenos, de textos menos buenos y de textos que yo no voy a calificar. Pero Pero en yo sí ese puedo, sentido, eh, ah, yo sí lo puedo calificar. ajá, califícalo tú. Decía, bueno, para agarrarte en el aire la pregunta, Ajá. cómo puede un crítico actual, digamos, beneficiar, Contribuir, contribuir? contribuir a que exista una conexión entre lo que va a ser una buena lectura y lo que no lo va a ser, porque al final del tiempo el lector está entregando lo más valioso que tiene de sí un libro, que es el tiempo. Claro, y toda lectura se paga con la vida porque está consumiendo tiempo. Fíjate, hoy día hay varios problemas en eso que me has preguntado. Hay varios problemas porque efectivamente ahora hay mucha autopublicación, pero también hay mucha autopublicación de crítica literaria. Es decir, ahora estamos como en un territorio que a veces podría verse como una tierra sin ley. Antiguamente, pues la crítica literaria operaba en algunos oficiosos, en algunos periódicos, en algunos contextos. Y la literatura se producía también, la literatura creativa se producía también gracias a un sistema editorial, un sistema de escrutinio que sometía los textos pues a unas nociones que definían si el libro se publicaba o no. Hoy día eso no ocurre.
¿Qué es lo que uno observa? Bueno, uno observa efectivamente que todavía existen las editoriales más o menos tradicionales que siguen seleccionando textos sobre la base de informes de lectura que le producen algunos críticos y publican sus cosas. Pero, por otro lado, nos tropezamos, sobre todo en un país como Venezuela, que en los últimos años ha conocido dificultades económicas muy difíciles. Sobre todo en ese contexto, lo que está ocurriendo es que los autores se autopublican y allí no hay ningún tipo de criterio. Pasa por otro lado que la noción de literatura también va cambiando. Entonces, varios problemas. Lo primero, un crítico, digamos profesional, tiene que definir un poco cuando hace crítica a qué público le está hablando y qué entiende él por un buen texto, sea una novela, un cuento, un ensayo, un libro de poesía. Tiene que explicitarlo. Si no lo explicita, pues se supone que está hablando entonces para un grupo de gente que lo va a entender. Pero en el caos actual, en el estado de la cuestión actual, la labor de un crítico, la primera labor, según lo entiendo, tiene que ser explicar en un pequeño párrafo introductorio y decir, bueno, yo voy a comentar, para seguir con el mismo ejemplo, el libro, el poemario de Aymara Lorenzo. Y voy a comentar ese poemario sobre la base de la estética de la recepción o sobre la base del análisis del discurso. Claro, estoy hablando de terminología muy pesada, pero lo puedo decir de otro modo. Yo voy a evaluar el poemario de Aymara Lorenzo sobre la base de cómo lo ha recibido el público lector que tiene unas nociones de literatura en su cabeza. O voy a analizarlo sobre la base del modo como ella utiliza el estilo poético. Ahora bien, eso no garantiza que un libro vaya a tener o no fortuna, porque hay varios otros elementos que entran en juego. Cuando tú publicas, por ejemplo, una novela histórica ocurrida en el siglo XIX venezolano, esa novela tendrá elementos que atraen al lector actual, pero al mismo tiempo tiene cosas que motivan a ese lector de hoy, porque el tema está moviendo cosas. Si la novela, te pongo un ejemplo claro, si la novela no remueve al grueso del lector, pues la novela todavía no ha adquirido su momento o nunca lo adquirirá. En los años 90 se publicó una novela de Antonio García Ponce sobre la mujer de Stalin. Y eso pasó totalmente desapercibido. Cuando el país cambió, cuando Venezuela cambió y entró en otra dinámica política, la novela se reeditó y tuvo una mejor recepción. Lo mismo, cuando se publicó, por ejemplo, la novela Falque, del 2004, si mi memoria no falla, de Federico Vegas, esa novela habla de un episodio venezolano muy típico, muy puntual, más que típico, muy puntual, que era el fallido asalto a las costas venezolanas para tratar de derrocar a la dictadura de Juan Vicente Gómez. Aparece en Venezuela en 2004 y la novela adquiere, no solamente por la manera como estaba escrita y lo que contaba, sino básicamente porque motivó una lectura simbólica de una situación del pasado, pero que podía parangonarse con ese momento. Entonces, fíjate, ¿qué hace un crítico? Bueno, un crítico tiene que explicar esto, tiene que explicar por qué en algunos momentos de la tradición literaria de un país, algunas novelas o poemarios destacan y otros se quedan como en la cuneta, dormidos. Definitivamente algunos se quedan en la cuneta porque son muy malos, desde el punto de vista estético, porque todo hay que decirlo, pero algunos se quedan como dormidos. Ahora bien, repito, hoy día tenemos un problema y es que todo el mundo publica, todo el mundo tiene acceso a las redes y ya la literatura se está un poco, la anterior, la que hacíamos antes, la noción se está desdibujando. Has mencionado un asunto al cual iba a avanzar después de que terminaras tu reflexión y es precisamente el tema de las redes sociales. ¿Cuáles son los desafíos que tiene un crítico literario hoy, si es que tiene la vigencia que tenía hace 20 años? Porque en redes sociales vemos, eh, valorándolo desde el punto de vista positivo, una cantidad de personas que han ocupado espacios en las redes sociales para decir, me gusta este libro por esto y por esto, y no me gusta por esto, por esto y por esto, y eso de una u otra forma es tomado en cuenta por los mismos escritores, por los mismos autores, por las mismas editoriales, las grandes editoriales, pero es redes sociales.
sí me captas Por el supuesto. punto que te quiero plantear. Sí, Voy a sí. hacer el mismo ejercicio de que tú termines la pregunta como anteriormente lo hiciste para descargar en ti toda la No, no, sí, responsabilidad. lo entiendo perfectamente. Yo creo en la democracia de la literatura. Las redes sociales son democráticas y todo el mundo tiene derecho a decir cosas siempre y cuando no ofenda, no ofenda la moralidad, cierta moralidad, siempre y cuando no proponga discursos que vayan en contra, digamos, de lo civil o de la civilidad. Sin embargo, hay que decir efectivamente que las redes sociales han permitido esta democratización de la literatura en el sentido de que, bueno, ahora uno conoce a veces autores que comienzan publicando en las redes sociales y después pasan a las editoriales tradicionales. E incluso hay fenómenos de escritores que solo se conocen y tienen millones de seguidores en las redes sociales. Sobre todo este tipo de novelas románticas, juveniles y también mucha literatura de fantasía, de ciencia ficción y de horror. Yo creo que en el momento actual del desarrollo o del estado actual de la literatura, las redes sociales ocupan el espacio que corresponde justamente a una situación moderna, a una situación que no debemos desdeñar. Yo no soy de aquellos críticos que creen que el uso de la tecnología es mala de suyo. No, yo lo que creo es que la literatura, basándome en la noción de cambio que existe en la literatura va cambiando y se va dinamizando sobre la base de las pretensiones de los escritores, pero también sobre la base de algunas demandas de los lectores. Es muy difícil ir en contra de las redes sociales y sería una tontería. Lo que tenemos es que negociar en qué tipo de nichos de las redes sociales podemos tener un tipo de literatura que se aproxime a lo que nosotros entendemos todavía por una literatura que puede producir una reflexión profunda sobre el hombre, sobre la condición humana y qué tipo de literatura se puede producir, cómo se produce en otros medios, en otras redes sociales. Hay de todo, Aymara. Hay revistas literarias libres y de pago donde tú consigues buenos textos, buenas reflexiones sobre la literatura, buenos ensayos y buena crítica literaria. Y hay otros que, bueno, que son mucho más light, mucho más libres, libérrimos. El problema es que como es un territorio, digamos, excesivamente libre, nosotros tenemos que regularizar. Yo creo que la regularización es personal. Por eso siempre vuelvo al hecho de que cuando uno va a comentar en las redes sociales o en los medios, digamos, tradicionales, un texto, uno tiene que decir desde qué punto está hablando, desde qué posición está hablando, que eso lo hace muy poca gente. Es decir, la crítica literaria para que tenga utilidad en el lector y en el autor y en el público general necesita decir, bueno, yo voy a hablar desde este punto de vista y voy a valorar solo este tema, lo que yo llamo una hipótesis de lectura. Es decir, tomas un libro, toma una hipótesis de lectura y la desarrolla. No hay que ir en contra de las redes sociales ni hablar mal de estos mecanismos. Hay que montarse en el carro del desarrollo y ver cómo negociamos con eso. En este contexto que tú acabas de describir, Carlos, ¿cuáles son los desafíos que enfrenta un crítico literario? Pudiera, por ejemplo, plantearte, y quizá en desmedro de lo que es el pensamiento crítico, hacer más simple, más sencillo el lenguaje para que pueda calar el mensaje de un crítico literario en esta democratización que plantean las redes sociales y el acceso a la autopublicación. Por ejemplo, pregunto, Ajá. No, mira, Aymara, yo no creo en paternalismo. La gente que se acerca a la literatura, aunque no tenga una formación literaria, si de verdad está atenazada por la literatura, va adquiriendo poco a poco en el propio ejercicio de la lectura, va adquiriendo herramientas. Yo no creo que un crítico deba rebajar su tono, su estilo, el modo como comenta los textos, cómo los analiza, buscando un público mayoritario. No. Yo creo que uno debe mantener el impulso y debe mantener el nivel que uno cree que merece lo que está comentando.
Hay público para todo, Aymara. Así como hay autores que escriben para un tipo de público, digamos, menos riguroso en el uso incluso del lenguaje y en el uso de estrategias constructivas complejas, hay también autores que escriben de una manera mucho más críptica en ocasiones o mucho más complicada o compleja, por decirlo de algún modo. No creo que se deba rebajar nunca ni la actitud, ni el tono, ni el nivel del crítico, así como tampoco creo que los autores rebajan su manera de enfrentar el trabajo literario. Siempre va el libro a encontrar su camino y siempre va a encontrar sus lectores. Lo mismo la crítica. Siempre va a haber gente que va a buscar un tipo de crítica literaria. Además, hay que decir que la crítica literaria la leemos un grupo muy pequeño. Un crítico literario no puede pretender convertirse en un autor muy demandado como suele ocurrir con los autores de novela, aun cuando evidentemente ha habido casos como el caso de Harold Bloom, que ya cité, o como el caso del alemán Marcel Reich Ranicki, que era un crítico literario, ya murió, alemán, bueno, creo que había nacido en Polonia. En todo caso, tenía en el horario estelar de los domingos en la televisora alemana un programa de crítica literaria donde todos los autores querían aparecer siempre positivamente, porque Rey Ranicki era capaz de agarrar un libro y decir, este libro no sirve, y lo rompía delante de las cámaras, y bueno, eso le traía mucha audiencia, pero también, por supuesto, algunos enemigos. Entonces, creo, vuelvo, que la crítica tiene sus lectores. Cualquier tipo de crítica de las que mencioné al principio, y siempre va a encontrar su público. Te voy a asomar esta pregunta, pero no para responderle ahorita, sino más adelante, porque escuchándote hablar también, tengo otra pregunta sobre la cual avanzar. Hay dualidades, autores, escritores, novelistas, cuentistas que son críticos, como es tu caso, por ejemplo. No vamos a hablar de eso ahorita, pero sí de el papel del crítico como como contribuyente, o sea, el papel del rol del crítico en la contribución a la comprensión de las crisis sociales y las crisis políticas. Las crisis pueden comprenderse a partir de la literatura, a lo mejor cuando ya ha pasado mucho tiempo, cuando ya el objeto de la crítica o el objeto del análisis está distanciado de la realidad de quien lo lee. Pero ¿qué tan determinante es el papel del crítico en este sentido? Un inciso, yo es verdad que en algún momento hice narrativa, pero yo soy un crítico que a veces hacía narrativa y yo realmente me considero un crítico literario, además, eso me honra. Te respondo. En los años 70 en América Latina hubo una pretensión de convertir a la crítica literaria en una instancia que promovía y proponía algunas soluciones de carácter político, pero yo no creo en eso. ¿Por qué no creo en eso? Porque yo creo y defino, y es lo que yo hago, defino la crítica literaria como una actividad ancilar, una actividad, si tú quieres, hasta parasitaria de la literatura. Sin literatura no hubiese crítica literaria, aunque efectivamente la crítica literaria también es capaz de producir líneas de interpretación de la literatura. Pero yo creo que el crítico es un simple servidor público que utiliza la literatura en el buen sentido para producir conocimientos que traten de explicar por qué las sociedades se comportan de un modo particular o no. En ese sentido, evidentemente, la crítica sociológica sí da respuestas, pero sobre la base del análisis de cómo, en el caso venezolano, cómo el país ha estado en los últimos 25 años y cómo los autores tratan de reflejar o de interpretar desde el punto de vista simbólico, desde el punto de vista político, desde el punto de vista antropológico, trata de interpretar la situación venezolana. Pero el crítico no está para producir soluciones de carácter político, para incidir en, digamos, en un paquete de propuestas que busquen mejorar la calidad de vida o las condiciones políticas
o incluso que incidan en la propuesta de algunas leyes que mejoren la vida civil y pública de los ciudadanos de un país. No, el crítico literario es un simple servidor público que busca hacer de la literatura su sustrato de análisis para producir conocimientos sobre la base de esa literatura y que permitan interpretar simbólicamente lo que los autores están contando o lo que las voces poéticas están sintiendo o lo que un ensayista está tratando de verbalizar. Nosotros hacemos crítica para tratar de entender y de abrir caminos sobre esas interpretaciones, pero no para producir para producir soluciones políticas o soluciones legales, ni para tampoco estar por encima de la literatura. Entiendo entonces que si un crítico literario es un servidor público, no puede asumir una postura política, Sí la puede o no, asumir perfectamente. o no debería asumir una postura política. Todos, Aymara, todos tenemos ideología, entendiendo ideología como conjunto de valores. Todos tenemos una postura política, una postura moral, todos tenemos una postura religiosa. Fíjate, en Venezuela ocurrió una cosa muy curiosa con algunos colegas. Yo tuve algunas discusiones con colegas porque cuando analizamos la literatura venezolana producida entre 1999 y hoy, algunos autores no eran tomados en cuenta. Algunos críticos, colegas, no tomaban en cuenta lo que se producía de parte del Estado, eso que el Estado llama la plataforma del libro, lo que publica El Perro y la Rana, Monteabel Editores, La Casa de Bello y todas las instancias del libro que ellos utilizan para publicar. A mí eso me parece un error. ¿Por qué? Porque el conjunto de la literatura venezolana también es eso. Y del lado de lo que se produce en el Estado, hay cosas muy malas, pero hay cosas dignas de ser tomadas en cuenta, porque del otro lado, digamos, los autores que se han declarado opositores cabales, hay mucho material que realmente no va a tener mucha sobrevivencia más allá de los manuales literarios y de las listas bibliográficas. Entonces, tenemos posiciones políticas asumidas, pero el hecho de que tú tengas una posición política asumida no quiere decir que tú no puedas hacer un análisis más o menos sistemático, científico, dirían en los años 70 de la obra. El hecho es que tú no haces crítica literaria desde la política, no. Tú puedes escoger un corpus de la política, sí. Yo no voy a trabajar a este autor porque es chavista, o no voy a trabajar a este autor porque es excesivamente oposicionista. Eso, el que lo haga así, realmente no está haciendo crítica literaria. Uno, los instrumentos que utiliza no son los instrumentos políticos, es la teoría literaria. La teoría literaria, las 34 que hubo en el siglo XX, que te permiten hacer un análisis sobre la base de esas herramientas para producir un conocimiento. Pero eso no quiere decir que tú hagas política. Hay un libro de Terry Ingleton que se llama La teoría literaria del siglo XX, donde él cuenta cómo el aspecto político, ideológico, de algún modo impulsó el desarrollo de la crítica y de la teoría literaria en el siglo XX. El último capítulo se llama Crítica Política. Y él dice que efectivamente hay una posición política que a veces sesga las valoraciones. Es verdad, eso es verdad. Pero el crítico no es que haya un crítico puro. Yo digo, el crítico que se toma el trabajo profesionalmente, en realidad lo que maneja son teorías literarias, aunque algunas de ellas sean teorías, digamos, saturadas por lo político, como la teoría marxista de la literatura. Carlos, hace varios minutos comentaste el hecho de que, bueno, de que tú habías sido narrador, pero que te habías decantado por la crítica literaria y que te consideras un crítico literario. De hecho, por esa razón estamos conversando en este episodio de Con el oído en la letra. ¿Fue para ti, cómo fue para ti ese proceso decisorio de tomar por el lado A o por el lado B, por el lado A para continuar siendo narrador, escritor de ficción, autoficción o no ficción, o que fue la decisión que tomaste, irte por el camino de la crítica literaria? Cuando me di Es cuenta, tanto decisión personal, me refiero. claro, claro, cuando me di cuenta, querida Aymara,
de que para todo existe una bibliografía y de que lo que a mí me interesaba de la literatura era la generación de conocimiento, no la producción de imágenes simbólicas, aunque siempre aparecen, ni la producción de textos que buscaran interpretar el mundo sobre la base de argumentos narrativos o de voces poéticas. Cuando descubrí que realmente lo que a mí me llevó al estudio sistemático de la literatura fue eso, justamente, tratar de producir interpretaciones, valoraciones del producto literario que se produce en el país, porque me he dedicado mucho tiempo al análisis de la literatura venezolana, para tratar de ver qué de mi país tengo yo dentro de mí a través de la crítica literaria. Es decir, cuando uno llega a estudiar literatura, la literatura tiene muchas maneras de manifestarse desde el punto de vista vocacional. Unos pueden ser profesores, otros son creadores, otros son gerentes culturales, otros hacemos crítica literaria y otros simplemente nos quedamos ejerciendo actividades, digo, a más diletantes. Cuando uno se da cuenta de que hay, algunos son editores incluso, cuando uno se da cuenta de que las posibilidades de realización de la literatura son varias y no única y exclusivamente la creación, bueno, ahí uno toma conciencia y dice, a mí lo que me interesa es esto. Yo no sé si lo tomé bien. Conquistó la alta cocina, es embajador de la gastronomía japonesa en Miami y suma a estrellas Michelin. Álvaro Pérez Miranda sabe lo que es buscar oportunidades cuando las puertas parecen cerradas. En 2024 presentó en Caracas su libro Mi Camino a Japón y en La Vega conectó con jóvenes que hoy, gracias a su mentoría, son emprendedores de la barbería Jóvenes Barberos de La Vega. Ahora escribe Mi Camino a Venezuela para contar esa experiencia como homenaje a su país. Por eso, patrocina con el oído en la letra, convencido de que las historias contadas con pasión pueden transformar realidades. O mal, pero es lo que me motiva, lo que me mueve, lo que siento que debo hacer. En 1814, cuando las tropas de Boves entraron en Caracas, esto lo cuenta el maestro José Antonio Calcaño, cuando las tropas entraron en Caracas, todo el mundo salió, incluido Bolívar, huyendo hacia el oriente. Y en su casa, ya no recuerdo en qué sitio de Caracas vivía, en su casa de Caracas, José Ángel Lamas estaba encerrado componiendo una de sus obras principales y él ni se dio cuenta de lo que estaba ocurriendo. Cuando terminó de poner los compases finales, salió a la calle y se dio cuenta de que no había nadie en la ciudad. El maestro Calcaño dice, este hombre estaba haciendo música, estaba escribiendo lo que lo movía y lo motivaba, la explicación y el sentido de su vida. Y dice el maestro Calcaño, hombres así también necesita la patria. Salvando las distancias, yo creo que la literatura también necesita gente como uno que se ocupe de valorar la literatura, la narrativa, la poesía, el ensayo, la dramaturgia, para proponer una manera sui generis de entender el mundo, porque la literatura es una forma de conocimiento. Y esa manera de entender al mundo se refleja en cómo está siendo valorada en este momento, ya que tú lo has tocado, la literatura venezolana. Y cómo, y quisiera entender cómo desde la crítica literaria se puede contribuir a la formación del corpus literario que está reunido en una antología, por ejemplo. Bueno, hoy Son, día, son dos preguntas en realidad. Primero avancemos con lo de la literatura venezolana y lo que es la literatura venezolana en este momento desde la crítica o sea, primeros 25 años del siglo XXI, quizá creo que ok. sería, y luego lo que tiene que ver con la importancia de antologar, en el caso de la narrativa, básicamente. O de la poesía. Mira, O de la... fíjate, hoy día tenemos, bueno, Venezuela se ha desdibujado tanto como país
que se han perdido muchas perspectivas. Y hoy día estamos en una situación en la cual la crítica literaria, los pocos críticos que estamos en ejercicio, bueno, nos vemos enfrentados a varias dificultades, incluso muchas dificultades materiales. No digo materiales que estamos pasando hambre, no tenemos trabajo, no, me refiero a dificultades materiales para obtener el corpus con el cual trabajamos, libros, acceso a publicaciones que nos permitan publicar justamente crítica literaria, porque no hay, hace poco lamentablemente cerró Pro Da Vinci en el año, en Lamentable. diciembre del 2024, y bueno, ahí perdimos una posibilidad donde se publicaban textos críticos. En todo caso, la situación es tan dramática que la literatura venezolana se está produciendo en muchas partes del mundo y mucha gente está escribiendo. Autores que venían de finales del siglo XX, autores que comenzaron a principios del siglo XXI y autores más jóvenes que comenzaron ayer o anoche mismo a producir. Esto nos permite ver que hay una producción inmensa de literatura, narrativa, ensayo, poesía, dramaturgia, pero no tenemos un modo de seguirle el paso, al menos yo, que le sigo un paso a la narrativa, no tenemos un modo de seguirle el paso como lo hacíamos en algún momento desde nuestros pequeños despachos de las universidades o desde los despachos de las redacciones de los periódicos. Entonces, eso dificulta el acceso al material, digamos, creativo que se está haciendo, y luego dificulta también tener como una panorámica o tener una perspectiva mucho más sólida, porque estamos desperdigados por el mundo. Entonces, eso dificulta el asunto. Por otro lado, ya lo decíamos al comienzo, mucha gente está publicando, se autopublica, y eso también crea un efecto distorsionador. Se cree que la literatura venezolana ha colonizado varios espacios, pero mucho de ese material, como decía también hace un rato, va a quedar en el olvido porque no tiene la calidad estética sobre la base de los parámetros de calidad estética que yo considero: uso del lenguaje, el manejo de la estructura, hablando de la narrativa, manejo de la estructura, perfecta focalización de los asuntos y un argumento claro. Es decir, hay mucho improvisado, lo que yo llamo repentista, sobre todo porque todo el mundo quiere contar cómo nos ha ido con la llamada revolución bolivariana, cómo nos ha afectado de alguna manera materialmente, ahora sí, de manera económica, o a veces incluso de manera muy cercana, porque perdimos algún familiar en una marcha o porque lo detuvieron, qué sé yo. Eso por un lado, que ya es grave. Entonces la crítica está apenas produciendo uno que otro análisis aquí y allá. Incluso si yo quisiera hacer hoy una panorámica sobre la narrativa venezolana actual, me va a costar mucho. Yo siempre trato de hacerla, pero me cuesta mucho porque los autores no están disponibles o yo no tengo la disposición de tener los materiales, e incluso, aunque los conozco a casi todos, a veces no me pueden mandar el material. ¿Por qué? Porque es como entrar en un asunto de carácter ético, moral, porque no me pueden mandar el material porque las editoriales de los países donde hoy viven no se lo permiten. Entonces yo me tengo que conformar con esperar que algún día llegue a una biblioteca, si llega, y si no, pues no entran dentro de un panorama. Pero yo hago la nota a pie de página. Entonces es difícil, pero eso no es pretexto para no seguir haciendo crítica. Lo otro, lo de la antología. Ajá. Efectivamente, con todo y este panorama, uno puede hacer antologías para fijar por lo menos autores que sobre la base de su representatividad, porque han publicado una cierta cantidad de títulos, porque se han mantenido en el ruedo, pese a algunos han desaparecido. Digamos, algunos que empezaron a principios del siglo XXI ya no están produciendo. Incluso cuando los contacto me dicen, no, ya yo ahorita estoy en otra cosa. ¿Por qué hacemos entonces las antologías? Porque hay la posibilidad de tomar a los autores que comenzaron en el siglo XXI a producir sus primeros materiales, y hay representatividad porque ya tienen una serie de títulos publicados. Entonces, sobre esa base, uno dice, bueno, aquí tengo una posibilidad de conjuntar un material que puede servir para que quien se interese por los temas
las estructuras, la simbología, los problemas de la Venezuela actual y de la literatura venezolana, bueno, aquí tienen una muestra, siempre parcial, porque como te dije, es imposible hacerla por las condiciones que di. Carlos, a partir de este momento te voy a hacer una serie de preguntas para desafiar tu sagacidad, tu respuesta rápida, que tienes verbo rápido además, y ponerte en una situación que no es crítica literaria Muy bien. precisamente. Si pudieras vivir dentro de un cuento por una semana, ¿cuál sería y por qué? Cualquiera de los cuentos de Juan Carlos Onetti, porque el universo de Juan Carlos Onetti me parece que toca sensibilidades humanas muy importantes, pese a las atmósferas terribles que allí se describen. ¿Cuál es la peor situación en la que te has visto involucrado por una crítica literaria? En algún momento de mi vida, cuando empecé a hacer crítica literaria, me amenazaron con darme una paliza si me encontraban en algún recodo de la Universidad Central de Venezuela y estuve como 2 años asustado, al punto de que cada vez que entraba en la UCB le pedía a un colega bastante grande y voluminoso que me acompañara. ¿Y cuál ha sido el momento más satisfactorio que te ha dado una crítica literaria? Bueno, yo te diría que cada vez que yo hago una nota crítica o publico un libro, yo siento satisfacción. Siempre. Todos los textos literarios que yo produzco como crítica me llenan de emoción porque es lo que yo creo que debo hacer en la vida. Probablemente eso pase desapercibido por el grueso de la humanidad, pero a mí eso me hace respirar. Entonces, creo que cualquier texto que publico siempre me llena en ese sentido. ¿Cuál es la palabra en español que te parece la más hermosa y cuál la menos agraciada? La menos agraciada es la palabra primacía, no me gusta. Hay otras que no me gustan. Y hay muchas palabras que me gustan, muy bellas. Aljibe, por ejemplo, me encanta. Me gusta la palabra sosiego, me gusta, y muchas más. O sea, hay muchas. También creo que eso depende del estado emocional y de la edad que tú vas teniendo. ¿Cuál es esa crítica literaria que todavía no has podido hacer? La crítica literaria que no he podido hacer todavía se relaciona con una pretensión que me acompaña cada día y es escribir una historia de la crítica literaria venezolana. Una historia de la crítica literaria venezolana. Eso. Si la crítica literaria fuera una disciplina olímpica, ¿qué medalla ganarías? Yo me conformaría con el bronce. ¿Pero por qué no aspiras al oro? Aspiro al oro, pero me conformo con el bronce porque nada es perfecto. Y bueno, uno también tiene que conocer que tiene sus limitaciones. Entonces, con el bronce me conformo. ¿Cuál sería el título de un libro que narrara tu vida hasta este momento? Un título. Yo te diría que no desmayar, ¿Por qué? porque creo que sobre la base de las cosas que me han ido pasando en la vida, no solamente en la vida profesional, sino en la vida cotidiana, creo que no haber desmayado es lo que me ha permitido seguir andando. Muchísimas gracias, Carlos, por haber estado en este episodio de Con el oído en la letra. Muchísimas gracias a ti, querida Aymara. Con el oído en la letra, con Aymara Lorenzo.